una vez más a esta transmisión que como Iglesia Tabernáculo de Sion estamos realizando. Quiero en esta oportunidad meditar en la palabra de Dios y poder entender algunas cosas, compartir algunas cosas, mejor dicho, que nos van a ayudar a comprender cuál debe ser nuestra función, cuál es nuestro rol en estos momentos en que el mundo está siendo probado. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos por este día, te agradecemos por esta oportunidad, te agradecemos, Señor, porque tu mano poderosa nos ha sostenido hasta este momento y lo seguirá haciendo. Tu cobertura, Señor, está sobre tu pueblo. Sabemos que son momentos de prueba, de tribulación. Tú estás moviendo todo lo que es movible en el mundo entero, con el propósito de dejar solo lo que es inconmovible, y tu reino es inconmovible. Así que te agradecemos. Te pedimos que por favor abras nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, y que podamos comprender a la luz de tu palabra, Señor, tus planes, tus propósitos para con tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Mis amados hermanos, ah, yo personalmente creo que es nuestro deber y es nuestro llamado como líderes, como pastores, traerlas y comunicar las buenas nuevas. Siempre ha sido así y seguirá siéndolo así. Y a lo largo de los años hemos estado sirviendo al Señor y hemos tratado de hacer de acuerdo a ese principio, de acuerdo a ese llamado. Sin embargo, hay eventos en la vida que marcan nuestra existencia. Recuerdo, y probablemente algunos que nos están viendo y nos están escuchando también tuvieron esa experiencia, algunos quizá no, porque están fuera del país o porque no habían nacido. Pero yo recuerdo, por ejemplo, eh, aquel día 10 de octubre de 1986, aquí en nuestro país, en El Salvador, experimentamos un terremoto. Y mi experiencia, creo que la de todos, fue traumática. Ah, estuve en el lugar donde fue como la zona que más fue afectada. Uno de los edificios emblemáticos en nuestro país, en nuestra nación, como es se conocía el edificio Darío. Ese edificio colapsó. Recuerdo que yo iba pasando por ahí, era el mediodía y solo fue cuestión de minutos cuando el terremoto sorprendió a todos. Nadie lo esperaba. Y cuando yo volví a ver el edificio, pude contemplar, para mi sorpresa, una sacudida, una mecida del edificio, y luego se desplomó. Aquello que se había construido en años y que había perdurado en años y que nadie se imaginaba cómo iba a terminar, en un momento Dios, creo, permitió que fuera sacudido. Y para mí fue traumático. Recuerdo que llegué a mi casa y iba en un estado de ánimo eh, difícil, complicado. Y esa noche yo tenía que predicar en la iglesia. Hicimos nuestra reunión como iglesia.
Y cuando yo estaba compartiendo, cuando yo iba a compartir esa noche, recuerdo que mi estado de ánimo era tan difícil, tan complicado y me puse en las manos de Dios, le pedí a Dios que me ayudara. Y experimenté algo que es lo que la Biblia nos dice en el libro de Hebreos en el capítulo 11 y el versículo 33. Dice que por la fe sacaron fuerzas de debilidades. Es en los momentos de dificultad donde Dios nos da una unción y una gracia especial para que podamos sacar fuerza de debilidades. Hoy, en nuestro entorno, no tenemos una catástrofe como un terremoto. No, un terremoto es algo momentáneo. No, un terremoto es algo local. Hoy vivimos una pandemia y esta es nuestra realidad en este momento. Ya no es algo local, ya no es algo momentáneo, es algo que inició hace unos meses atrás y todavía, según los expertos, va a continuar. Cosas que para nosotros hace unos días las veíamos a lo lejos, ahora están con nosotros y es una realidad. Entonces, esto significa que nosotros como iglesia tenemos que analizar a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene vigencia a lo largo de los siglos. Y quiero leer algo que ya leí la semana anterior, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón, que es lo que está pasando. Y es que está en el capítulo 60 del libro de Isaías, en el versículo 2, donde dice, porque he aquí que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aquí vemos las dos caras de la moneda, por decirlo así. Vemos la oscuridad, las tinieblas que han caído sobre la tierra. Y esa es la realidad. Lo dije anteriormente y ahora lo repito, que solo basta ver esos mapas mundiales que proyectan en las noticias, donde se puede ver lo sombreado en color rojo o en cualquier otro color, en el mapa o sobre el mapa, sobre el mundo. Todos los lugares, los países, las naciones que han sido afectadas y que están siendo afectadas. Y es increíble, porque usted puede ver esto como una realidad. Las tinieblas que están cubriendo la tierra en este momento. La oscuridad bajo la cual las naciones, y óigame, porque esto ya es mundial, ya fue declarado, como ustedes saben, pandemia mundial. Por supuesto, ya dije, tenemos que anunciar buenas nuevas, pero tenemos que entender el entorno de lo que estamos pasando. Y al final quiero que entienda que Dios tiene un mensaje de buenas nuevas para nosotros. Pero la Biblia sigue diciendo todavía, en el libro de Isaías, en el capítulo 13, los versículos 6 al 8, dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. ¡Qué tremendo! Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. ¡Qué tremendo! Hoy vemos como los fuertes se debilitan. Las naciones que son consideradas potencia, de repente se ven imposibilitadas, impotentes ante una situación como la que se está viviendo. Hoy vemos cómo el corazón de los hombres está desfalleciendo. Y dice el versículo 8, estoy leyendo Isaías 13 y versículo 8 ahora dice, y se llenarán de terror. ¡Qué tremendo! Se llenarán de terror, angustias
y dolores se apoderarán de ellos. Pareciera que esto que estoy leyendo son noticias de nuestros días, pero no es la palabra de Dios. Y sigue diciendo, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrarán, cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostro de llama. Mis amados hermanos y amigos, esta es la realidad. Hay un asolamiento y esto ha llevado, a nivel general, a nivel mundial, y esto ha llevado a que haya un desfallecimiento en el corazón de las personas. El estado de ánimo de las personas ahora se ha visto afectado. Vemos las personas que han sido afectadas quizá más cercanas por un familiar que ha sido doloroso para ellos, incluso sin poderse despedir, sin poderlo enterrar, sin poder estar en los momentos más difíciles porque es prohibido, porque si no, pues también ellos se pueden contagiar con toda seguridad. Entonces, dice que angustias y dolores se van a apoderar de las personas. Esta es la realidad de nuestros días. Ahora, he leído la palabra de Dios. Ahorita voy a leerle el contexto de nuestros días. El mundo hoy, día domingo 29 de marzo del año 2020. El coronavirus ya afecta a 177 países a lo largo del mundo. Esta pandemia ha infectado a más de 669,000 personas y ha matado a más de 30,000. Esa es la realidad. Estas son noticias que ustedes pueden ver justamente este día. Y no es mi propósito generar noticias, solo estoy tratando de interpretar las cosas a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, porque debemos de entender el contexto. Estados Unidos es el país más afectado hoy por hoy. Más de 124,000 personas están ya contagiadas por el virus y ha duplicado en 2 días la cifra de muertos. Ya van más de 2,600 a este momento. Y escucha esto. Solo el estado de Nueva York cuenta con casi la mitad de ellos. Más de 52,000. A esta altura sigue creciendo. Y la Gran Manzana, con una gran densidad de población, cuenta con casi 30,000 personas que han dado positivo. Y solo ahí hay más de 500 muertos. Y conste, se aclara en esta noticia, se espera que el pico de la pandemia no llegue sino hasta dentro de 2 o 3 semanas. Entonces se imaginan ustedes el panorama que espera a la gente. Tenemos hermanos en Cristo en ese lugar, personas, hermanos, iglesias amigas y iglesias de la confraternidad también allá, y estamos orando por ellos. Y aquí hay algo más que quiero también decir en el contexto del momento actual. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos alertó desde un inicio que si no se tomasen medidas de prevención, y eso sucedió. Escuche esto. No lo digo yo, lo dijo una entidad experta en esto. Entre 160 y 214 millones de personas en los Estados Unidos podrían llegar a infectarse. Y el panorama todavía sigue apocalíptico, y que entre 200,000 y 1.7 millones de personas podrían morir. Este es el panorama para los Estados Unidos. Por supuesto, las cosas pueden cambiar. Siempre lo hemos dicho. Si se humillare mi pueblo. Pero de eso voy a hablar al final. Dios está abatiendo la soberbia. Esa es la realidad.
En el libro de Isaías, siempre en el capítulo 13, ahora leo el versículo 11. Ustedes lo pueden constatar en sus Biblias. Isaías 13:11 dice, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios. ¡Wow! Y abatiré la altivez de los fuertes. ¡Oh, qué tremendo! Y entonces aquí hago un apartado, porque nadie está exento de esto. Los poderosos, aquí se menciona que Dios va a abatir la arrogancia de los soberbios y la altivez de los fuertes. Los poderosos no están exentos. Esta semana pudimos enterarnos por las noticias que el príncipe Carlos de Inglaterra está contagiado. El príncipe Alberto de Mónaco ya estaba contagiado. El primer ministro y la esposa del primer ministro de Canadá se contagiaron también. El primer ministro de Inglaterra está contagiado. Ministros de gabinete de diferentes gobiernos, estrellas de cine, de los diferentes estratos, jugadores famosos, actores famosos, aquí nadie está exento. Dios está abatiendo la altivez. Dios está abatiendo la soberbia. Esa es la realidad. Me da tristeza que la iglesia en algunas partes veo que toma esto con indiferencia y en otras partes veo que lo toma en el otro extremo. Por supuesto, no todos. Hay iglesia que está orando y está pidiendo al Señor gracia, misericordia, luz de cómo tratar esta situación, cómo a salir adelante en esto. Pero me llamó la atención unas declaraciones que hizo un hombre famoso, todo el mundo lo conoce, Bill Gates, y él dice, ¿qué nos enseña el coronavirus? Y él dice, soy un fiel creyente de que hay un propósito espiritual detrás de todo esto, detrás de todo lo que sucede. ¡Qué tremendo! Como hombre, eh, pues que no tiene luz espiritual, luz, digamos, suficiente revelación. No quiero hablar, no conozco, no sé, pero a la luz de mi entendimiento, deberían ser los líderes espirituales lo que deberíamos estar entendiendo las cosas. Entonces, sí, él hace una serie de cosas, pero él dice, esto tiene que ver con un propósito espiritual. Y dice, ya sea que lo percibamos de manera positiva o de manera negativa. Y la iglesia no está exenta de pasar o de ser probada. De hecho, está en medio de la prueba. Creemos que el Señor está guardando a nuestra gente y lo va a hacer. Yo lo creo. Tengo la fe, tengo la confianza de que así será. Sin embargo, déjeme decirle que debemos de ser prudentes. Porque creo que lo dije en una transmisión anterior. Me llamó la atención, por ejemplo, que en Corea del Sur, a pesar de que había cuarentena, a pesar de que estaban prohibidas las reuniones, pero en una iglesia se reunieron, llegaron 135 personas, 45 de ellas dieron positivo. Saben ustedes que el primer fallecido a causa del coronavirus en Cuba, según lo que yo he leído, es o fue un pastor evangélico. Tremendo. Y hay algo más. Según
el análisis de los que conocen de estas cosas. Están haciendo nuevas predicciones. ¿Por qué? Porque se cree que viene después de una mutación del virus que va a ser todavía peor. Yo tengo que dar buenas nuevas, por supuesto, pero tengo que decirle la realidad. Esta es la realidad. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Aquí viene la situación. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bueno, hay muchas cosas que debemos de hacer, pero principalmente creo que en este momento en que estamos en cuarentena, cada uno resguardado en su casa, tenemos que prepararnos para la batalla espiritual. Yo no he sido un pastor que he profundizado en esto de batalla espiritual. Sin embargo, he tenido algunas experiencias en este campo. Esas experiencias me han hecho entender algunas cosas y debemos de saber que esto no es con espada, no es con ejército, esto es con mi espíritu, dice Jehová el Señor. Esto es con el Espíritu de Dios. Iglesia, vamos a pelear batalla espiritual. Y aquel que no esté dispuesto a pelear va a ser como más propenso a desfallecer, como más propenso a estar más vulnerable ante los ataques del enemigo, que aunque usted esté en casa, pero los ataques le van a llegar a través de su estado de ánimo, etcétera. Entonces, preparémonos para la batalla espiritual. Y en esto yo quiero o dejar claro un principio, y es que Dios es el que tiene el control y el que tiene el mando. Él es nuestro general. El cuartel general del ejército de Dios está comandado por un general que nunca perdió una batalla y que tiene el control de esto. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 3. Qué tremendo este versículo. Dice, el Señor es varón de guerra, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Hermanos, esta es la realidad. Dios es varón de guerra. Entonces, si Él es varón de guerra, Él es el general. Mis hermanos, tenemos que ponernos a las órdenes de nuestro general. Esa debe ser nuestra primera actitud. A las órdenes de nuestro comandante en jefe. Le repito el versículo, Éxodo 15:3. El Señor es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Dios va a levantar un ejército de guerreros espirituales en todo el mundo. Claro, esta es una situación que ha abarcado todo el mundo. Entonces Dios va a tratar con su iglesia que está diseminada en todo el mundo. Y Él está buscando guerreros. Va a buscar guerreros. Creo que el Señor está llamando a alistarse en el ejército de los cielos, en el ejército de Dios. Vean lo que dice Joel capítulo 3 y versículo 9. Libro de Joel, capítulo 3 y el versículo 9 nos dice así. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. ¡Qué tremendo! Esta es una proclama de guerra. Esta es una proclama para todos aquellos soldados que probablemente hemos estado en un letargo espiritual. Es momento de despertar, iglesia.
Pastores, es momento de despertar. Es momento de entender y ponernos nosotros a la disposición de nuestro comandante en jefe. ¿Por qué? Porque hay en este momento necesidad de guerreros, hombres y mujeres. Dice el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 1 al 4. Escuchen esto. Levantad bandera sobre un alto monte. Levantad bandera sobre un alto monte. Alzad la voz de ellos. Alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados. Aleluya. Yo mandé a mis consagrados. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová resplandecerá en ti. Entonces sigo leyendo Isaías. Verso 4 dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Recalco esta última frase. Yo no estoy leyendo más que la palabra de Dios. Versículo 4 al final dice, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. ¿Dónde están las tropas del ejército de Dios? ¿Cuántos se van a enlistar? ¿Cuántos van a ponerse al mando, a la disposición del varón de guerra, a la disposición de nuestro comandante en jefe, Jehová de los ejércitos? Jehová es su nombre. Ese es el llamado, iglesia. En términos generales, Dios va a levantar un ejército. Quiero compartirles una experiencia. Estábamos hace 11 años. Estábamos con mi esposa de viaje y estábamos en un aeropuerto de los Estados Unidos. Y mientras esperábamos el abordaje del avión, me levanté para ir a buscar un café. Y cuando yo salí de la sala de espera, de la puerta por donde nosotros íbamos a embarcarnos hacia el avión, cuando salí, ese aeropuerto, los que conocen el aeropuerto de Miami, y hay otros mucho más grandes, pero ese aeropuerto tiene un pasillo, pero inmenso. Recuerdo que salí y veo hacia mi derecha y hacia mi izquierda. Y era como un mar de personas que iban y que venían. Era un movimiento tremendo. Y en ese momento, Dios me habló y me dijo, son como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, eso es lo que vamos a ver dentro de poco. Y ya lo estamos viendo. En la angustia, las personas se van a volver a Dios. Son ovejas sin pastor. Y Dios quiere que ustedes y yo estemos dispuestos para poder ayudar a esta gente. Recuerdo que en esa ocasión el Señor siguió hablándome. Yo estaba orando y ahí mientras oraba, el Señor me habló y me dijo, yo usé esta nación, Estados Unidos, yo usé esta nación para llevar mi palabra, pero mi iglesia en esta nación está dormida. Y yo estoy preparando un ejército de latinos, iglesia latina, iglesia en Latinoamérica. Dios tiene propósitos. El Señor me dijo,
estoy preparando un ejército de latinos que van a venir a los Estados Unidos para traer un despertar a su iglesia. Eso fue hace 11 años. Los hermanos de la iglesia, los hermanos de la congregación y los lugares donde el Señor me ha permitido ir a compartir, me han escuchado esto que yo dije. Esto lo vamos a ver, creo yo, en un futuro no muy lejano. No puedo decir cuándo, solo Dios lo sabe. Pero la iglesia en los Estados Unidos, por misericordia, va a ser despertada. Y así como ha sido usada en el pasado para llevar avivamientos, para llevar la palabra, para ir y predicar las buenas nuevas, ahora esa iglesia va a recibir gente de otros lugares. Personalmente he sentido esa convicción y como iglesia siempre he insistido en que debemos de prepararnos para las misiones. Hemos abierto una academia incluso donde se está enseñando inglés precisamente porque sé que Dios lo va a cumplir. Sé que Dios lo va a hacer. ¿Qué está haciendo en este momento? Llamando a hombres de guerra. Jehová de los ejércitos está pasando revista a las tropas para la batalla. ¿Hay esperanza? Sí hay esperanza. Porque la Biblia dice, y lo leí la semana anterior, hoy quiero hacerlo una vez más, en 2 de Crónicas, en el capítulo 7, una palabra muy conocida de todos. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, los versículos 13 y 14. La palabra del Señor nos da una esperanza tremenda. Y dice así: el versículo 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Esto lo estuve explicando en nuestra transmisión anterior. Es Dios, insisto, el que tiene el control. Por supuesto, utiliza diferentes medios. Dios utiliza aún a Satanás. Eso no debe tener sin cuidado. Pero al final es Dios. Y es nuestro comandante en jefe el que tiene el control. Así que él dice: si yo enviare pestilencia, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que él espera? Versículo 14, muy conocido. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay esperanza. Dios está abatiendo la soberbia. Y hoy vemos que algunos líderes mundiales se están volviendo al Señor. Solo esperamos que sea una conversión profunda. El primer ministro de Italia, con lágrimas en sus ojos, dijo: escuchen, hemos perdido la batalla contra el coronavirus, perdimos el control, solo Dios nos puede ayudar. El presidente de Paraguay hizo un llamado a la nación para que oraran, que era lo único que podía ayudarles. El presidente de Panamá hizo un llamado a la nación para que oraran. El presidente de Guatemala hizo un llamado
a la nación para que oraran y para dedicar un día de ayuno y oración. El presidente de la República Dominicana hizo un llamado a la nación para orar. El presidente de los Estados Unidos hizo un llamado a la oración y también dedicaron un día de oración. Y en sus palabras dijo, creo que han pasado muchos años en que no hemos hecho esto. Declaro un día específico que será día de oración para nuestra nación. Gloria a Dios. El presidente de nuestro país ha reconocido en oración y ha pedido que aquellos que son creyentes oren. Así que, iglesia, debemos entender que es un llamado, por un lado, a la humillación, a la oración, a la conversión, a dejar nuestros malos caminos, y vemos cómo líderes mundiales lo están haciendo. Nosotros deberíamos ser los primeros. Hay unas palabras que mencionó un hombre de Dios. Él se llamaba C.S. Lewis, y él dice, Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Escuchen esto, grita en nuestro dolor. Este es el megáfono suyo para despertar un mundo sordo. ¡Guau! Y eso fue el siglo pasado, a principios del siglo pasado, si no me equivoco. Mis amados hermanos, es que toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Así que ese es el llamado. Dios va a traer un pueblo de todas las naciones. Él está llamando. Pero un llamado particular. Muy individual. Muy individual. Veamos ese llamado individual. Te hablo a ti en lo particular. Joven, señorita, padre de familia, madre soltera, viudo o viuda, niños, tenemos que entender y atender el llamado de nuestro comandante en jefe. 1 Timoteo 6:12 dice así. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí está el llamado personal. Pelea la buena batalla de la fe. Hay una batalla que vamos a pelear en fe. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículos 33 y 34. Hebreos 11, 33 y 34 dice que por fe conquistaron reinos. Escuchen lo que hace la fe. Es lo que hace la batalla, la buena batalla de la fe. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Iglesia, las promesas de Dios están a disposición, pero no las vamos a obtener si no nos volvemos a Él. Así que dice que por fe alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Sigue diciendo,
por fe apagaron fuegos impetuosos. Por fe evitaron filo de espada. Personalmente creo que el ángel de la muerte está pasando con su espada desenvainada, pero por fe, dice la Biblia, vamos a evitar filo de espada. Y escuchen esto, en medio de nuestra debilidad. Yo sé que hay personas que están pasando por situaciones difíciles, ya estaban. Aquellos que están enfermos, por ejemplo, ahorita todavía todo se complica más. Aquellos que no tenían trabajo, ahora se complica todavía más. Aquellos hermanos que tienen negocio y que estaban teniendo dificultades con sus ventas, se va a complicar más. Pero si nos volvemos al Señor, Él es nuestro comandante en jefe. Y en las próximas ocasiones voy a estar enseñando cuál va a ser o cuál debe ser nuestra estrategia. Solo estoy ahorita haciendo un llamado, como lo acabo de leer en el libro de Isaías. Pero dice que eso es lo que hemos sido llamados a hacer por la fe. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso es lo que hace la fe. Hermanos, no es momento para acobardarnos, pero tampoco es momento para estar indiferentes. Me da tristeza cómo las personas son tan egoístas o somos tan egoístas. Y queremos encerrarnos a ver películas. Queremos encerrarnos, estar entretenidos. Deje de perder el tiempo. Ese tiempo que usted está perdiendo es un tiempo valioso que después lo va a querer, lo va a necesitar. Hay un reclutamiento, por supuesto. Ya lo dije. Ya lo dije. Quiero recalcar una vez más lo que dice Isaías 13 y versículo 4. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Pero ahora déjeme, ya le hablé del llamado general a nivel mundial, creo que así será. Y hay un llamado individual, también lo acabo de he tratado de explicarlo, pero ahora hablemos de cómo nos vamos a enlistar. Hay requisitos. Sí. Por ejemplo, veamos quiénes iban a la guerra. En Israel, ¿quiénes iban a la guerra? Bueno, Números, capítulo 1, versículo, en los versículos 20 al 45 se describe quiénes iban a la guerra, pero vamos a resumir. El versículo 20 dice, que son los jóvenes de cada tribu los que van a la guerra. Y ahí comienza a decir todos digamos los jóvenes o las cantidades de jóvenes que venían de las diferentes tribus para enlistarse y para ir a la batalla. Números capítulo 1. Déjenme buscarlo. Versículo ok, el versículo 45 es el que voy a leer. Verso 45. Dice, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. ¿Quiénes van a la guerra? Van los jóvenes. Pero
Ya hemos visto en la necesidad, en una guerra, ya llega un momento donde hay que echar mano de reservistas. Mujeres van a la guerra. Mujeres apoyan también. Niños apoyan. Cuando hay que producir cosas, cuando hay que hacer eso, lo voy a explicar en otra ocasión porque va a ser parte de la estrategia. Tenemos que entender nosotros como iglesia. La Biblia dice en el libro de Cantar de los Cantares, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Imponente como ejércitos en orden. Debemos de entender y debemos de ponernos de acuerdo con el Señor. Entonces, son los jóvenes. Y estoy hablando de los jóvenes no en edad, sino los jóvenes espirituales. Porque los niños va a ser difícil. Entonces son los jóvenes espirituales los que van a pelear la batalla. El libro de Números capítulo 26 y versículo 2 también dice, los censaron. Dice que los censaron y dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Estos son los jóvenes, jóvenes espirituales. Si son los jóvenes espirituales, y repito, no son jóvenes en lo natural, en lo físico, jóvenes espirituales. Si son los jóvenes espirituales, ¿por qué son los jóvenes? Bueno, creo que 1 de Juan capítulo 2 y versículo 13 nos aclara. Pero antes voy a leer el 14. 1 de Juan 2:14. Dice así. Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí encontramos las tres edades espirituales. Están los niños, los jóvenes y los padres. Y Juan, el apóstol, les escribe a las tres edades. Pero veamos, hace el distintivo de quiénes son los jóvenes espirituales. Los jóvenes espirituales, dice, son fuertes. ¿Cómo se hacen fuertes? ¿Cómo se hace fuerte un cristiano? Ahí lo dice. La palabra de Dios es el número 2. Número 1 son fuertes, número 2, la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Cómo nos fortalecemos? Con la palabra de Dios. Hermano, hermana, volvámonos a la palabra de Dios, la Escritura. Quiero decirles algo. Hace un tiempo atrás yo hice una encuesta de las personas que leen la palabra y las personas que oran. Y déjeme decirle que esto en general no es una práctica de la iglesia. Yo sé que lee la palabra. ¿Cuándo la lee? Bueno, cuando esté escuchando, ¿verdad? En la iglesia, porque agarra un capítulo de la Biblia y lo lee. Y eso es bueno, yo no digo que no, pero no estamos hablando de un programa sistemático. Estamos hablando de leer, de nutrirnos diariamente y lo suficientemente con la palabra de Dios. De eso estoy hablando. Los jóvenes espirituales, los que van a ir a la guerra, son aquellos que saben cómo pelear, que entienden. Y escuchen esto. Una de las características, ya lo dije, son fuertes. 2, esa es la forma.
La palabra de Dios permanece en ellos, pero 3, aquí está la promesa. Habéis vencido al maligno. Esa es la promesa. No vamos solos. Nuestro comandante en jefe, Jehová de los ejércitos, aquel que está llamando para enlistarnos en sus ejércitos, en sus tropas espirituales, dice que vamos a vencer al maligno. Y eso lo repite 2 veces. Lo dice el versículo 14 y ahora sí leo el versículo 13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, los hijitos, gloria a Dios, porque son perdonados, son salvos, son recién nacidos, aquellos que hace poco han recibido a Cristo, pero aquellos que ya tenemos un tiempo de estar en los caminos del Señor, hoy somos llamados a pelear las batallas de Jehová. Hoy somos llamados. Así que son los jóvenes los que van a pelear, principalmente los que se presentan en la batalla. Ahora, sin embargo, déjeme decirle algo más. Estos jóvenes deben de tener características. Por ejemplo, hablando de los jóvenes, dice, exhorto a sí mismo, perdón, en la cita es Tito 2:6. Tito 2:6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. El apóstol Pablo está exhortando a los jóvenes a que sean prudentes. No vamos a ser imprudentes. Cuando yo hablo de guerra espiritual, batalla espiritual, yo no estoy hablando de que vamos a salir y que te reprendo, Satanás, y que no de qué. No, 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 no. Sí lo vamos a hacer. Ya le vamos a explicar cómo. Es decir, en esta semana quiero tomarme el tiempo porque estoy entendiendo cómo lo vamos a hacer. Vamos a ponernos en la brecha por nuestras familias, por nuestros hijos. Vamos a ponernos en la brecha. ¿Cómo es posible que hay gente que se pone en la brecha? Y eso lo voy a explicar en su oportunidad. Hay gente que está en la primera línea de batalla, en lo natural. ¿Quiénes son? Las enfermeras, los médicos que atienden a las personas. Y nosotros como iglesia, indiferentes, no puede ser posible. Entonces, tenemos que entender estas cosas. Entonces vamos a ser prudentes. ¿Cómo actuamos con prudencia? Bueno, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 nos dice, más o menos nos da una idea de qué significa actuar prudentemente. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Qué quiere decir? Sujetos a los pastores. Uno de los problemas que existe en la iglesia es la falta de sujeción. Es la falta de disciplina. Pues lo primero, para no caer en la imprudencia, es que tenemos que ser prudentes, pero ¿cómo? Estando sujeto a los ancianos, a los pastores, a los líderes. Y todos, sigue diciendo, sumisos unos a otros. Ese es el segundo punto. Primero nos habla de una sujeción y luego nos habla de una sumisión. Y quizá vale la pena hablar un poquito de esto. La palabra sujeción significa aquello que viene a sujetar o aquello que ya está sujeto y que no puede desprenderse. De eso está hablando, esa es la sujeción. No se puede desprender.
porque es una parte implícita de la otra. Y si se desprende, pues se arruina. Y en el cuerpo de Cristo así debemos de estar. Esa es la sujeción. Pero la sumisión es la acción de someterse a la autoridad, de someterse a las autoridades, a la voluntad de otra persona, de acuerdo a lo que las circunstancias imponen. La sumisión es una tranquila o una serena sumisión a la voluntad de Dios. Eso es sumisión. En otras palabras, se refiere a las personas con una actitud que toman, a las personas que tienen una actitud de someterse a la autoridad, aun y cuando eso vaya en contra de su propia voluntad. Así que regreso, estoy hablando de los requisitos, son los jóvenes. Entonces, los jóvenes deben de estar sujetos a los ancianos, sumisos unos a otros. Tercero, revestidos de humildad. Aquí está otro requisito, humildad. En el ejército de Dios no hay lugar para los soberbios, porque corren un riesgo en un ejército no natural. El apóstol Pablo dice, nadie es, y ya lo voy a leer, porque nadie es soldado a sus propias expensas. No, estoy hablando del orden en el cual tenemos que ir, porque así debe ser. Así que tenemos que ser revestidos. Y una vez más, insisto, no se trata de edad en lo natural, en lo físico, se trata de edad en lo espiritual. Y ya expliqué. Así que tenemos que revestirnos de humildad y aclara, porque Dios resiste a los soberbios. Así que no va a haber lugar. Pero dice, da gracia a los humildes. Y déjeme decirlo, esto va a ser por pura gracia, por pura misericordia. Así que, aquellos que quieran enlistarse, pero hay algo más. Y es que la Biblia nos dice, en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 4, aquí nos dice algo más. Nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Si usted está dispuesto a enrolarse, a enlistarse en el ejército que Dios va a levantar, esto es algo que debe tomar en cuenta. Yo también. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es el Señor el que nos va a tomar por soldados. Y dice que no debemos de enredarnos. Ahora, la palabra enredo es un nudo. Significa nudo, significa maraña. Pero la palabra enredo también significa actividad o asunto poco claro, actividad o asunto ilícito. Así que estos van a ser requisitos. Cuando hablemos de las armas espirituales, que no lo voy a hacer este día, pero cuando hablemos de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, precisamente vamos a ver esto. Entonces, la palabra enredo también significa confusión de ideas. Así que los que se quieran enlistar
tenemos que aprender que hay un principio en el ejército de Dios que se llama el principio del respeto, el reconocimiento y el sometimiento a la autoridad delegada. Y esto sí que es tremendo porque en Lucas capítulo 7, versículo 8, el Señor pone un ejemplo para ello. Esto fue con el centurión. Este hombre le dice al Señor: yo no soy digno de que entres bajo mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Pero vean el principio que él estaba estableciendo en su vida. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ese es un principio. Dios no quiere soldados rebeldes. Dios quiere soldados que respeten su autoridad, que lo respeten a Él. Soldados que le digan, como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Y allí aprendió la primera lección, porque él estaba acostumbrado a mandar. Y que si se le daban instrucciones le gustaba recibirlas de primera mano. Pero ahora el Señor le dice, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Así que tenemos que aprender esto. Si no lo entendemos y si no lo aprendemos, se nos va a complicar. No nos mandamos solos. No nos mandamos solos. Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? En la primera parte del versículo así lo dice. Un soldado no se manda solo. No tiene su propio ejército. Yo no estoy diciendo que voy a hacer mi ejército. No, estoy diciendo que yo soy parte. Déjenme decirles esto. Yo alabo a Dios porque Dios ha venido procesando de alguna manera mi vida y también hemos tratado de enseñar a los hermanos de la iglesia, a los hermanos de los institutos bíblicos donde enseñamos. Hemos tratado de enseñar, pero he ido entendiendo estas cosas y Dios ha tenido que hacer algunos cambios en mi corazón porque en mi naturaleza no, definitivamente yo no podría hacerlo y he tenido que ir aprendiendo. Pero hace unos años, quizá 9 años, y los hermanos que están en nuestra iglesia recordarán y pueden aseverar lo que voy a decir. Entre las experiencias y las cosas que el Señor me ha mostrado una madrugada, tuve un sueño y en ese sueño pude ver un monte alto y pude ver un camino que iniciaba desde un valle y subía hacia ese monte hasta la cima del monte, pero yo veía así como el camino que iba hacia arriba, pero iba así como en zigzag, porque esa es la forma como se construyen para poder subir con menor esfuerzo. Y en ese recorrido yo vi que en esa calle, era una calle, un camino, vi un ejército que estaba peleando. Vi que salían enemigos a su paso. Pero vi que el ejército estaba peleando.
y entendí que era la iglesia del Señor. Pude identificar a mi familia, pude identificar miembros de mi familia, pude identificar hermanos en Cristo. Y era una batalla que era todo lo largo del camino hacia arriba. Una férrea batalla. Pero entonces llegó un momento donde yo le pregunté y le dije, porque veía así como en una vista aérea. Y entonces yo le pregunté y le dije, Señor, ¿y yo? Yo quería saber dónde estaba ahí, cuál era mi ubicación o cuál era mi posición. Entonces yo le pregunté, ¿y yo, Señor? Y el Señor me habló y me dijo, estratega, créame, hay una carga en mi corazón. He entendido qué es lo que Dios quiere. También he entendido, tal vez no del todo, pero cómo lo debemos de hacer, cómo Dios lo va a hacer. Y creo que hay otros siervos de Dios en el mundo que van a tener eso. Porque el Señor no hará nada sin que antes se lo muestre a sus siervos los profetas. Así que yo no soy militar ni cosa por el estilo. Pero quiero en las siguientes transmisiones explicar la estrategia con la ayuda del Señor. Pero este versículo dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Yo no estoy a mis propias expensas. Me he puesto a la disposición de nuestro comandante en jefe. Ahora, también la Biblia nos dice que debemos de ser buenos soldados. Dios quiere buenos soldados. Segundo de Timoteo capítulo 2 y versículo 3. Dice así, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dios quiere buenos soldados. Los buenos soldados son esos soldados de élite. Y no estoy hablando de manera orgullosa, no, estoy hablando en cuanto a lo que entienden, en cuanto a lo que comprenden. Si la Biblia dice que uno va a huir a 1000 y dos van a hacer huir a 10,000. Esos son buenos soldados. Pero el buen soldado también es aquel que entiende que si el Señor lo llama a ir a la cárcel, a ser vendido como esclavo, para después ser puesto como primer ministro en la autoridad, en el puesto de autoridad de la potencia de aquel momento como José, sufre penalidades. El buen soldado es aquel que, como David, no tiene que usurpar nada. Entiende que Dios es el que lo ha llamado y entiende que Dios es el que lo está procesando y entiende que Dios es el que lo tiene que instalar en su momento. Mientras tanto, sufrió penalidades como buen soldado. Como Pablo,
que sufrió penalidades, y puedo seguir hablando de hombres de Dios que han sufrido penalidades. Pero esto es una realidad. En los últimos días, Dios quiere este tipo de soldados. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que Dios busca guerreros intercesores que entiendan su llamado, que entiendan su propósito y que entiendan lo que Dios está haciendo, que entiendan por qué lo hace, para que se pongan de acuerdo con Él, que es el comandante en jefe, y que estén dispuestos a cumplir su misión en el lugar donde esté. Y aquí quiero citar un versículo del libro de Esther. A Esther se le dijo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y escuchen esto, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Hermano, yo te digo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Eso está en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Hermana, ¿quién sabe si para esto? No estés pensando, ay, el tiempo que me ha tocado vivir, ay, si yo hubiera vivido. No. ¿Quién sabe si para este momento, para esta hora, tú has llegado al reino? Así que nuestro deber y nuestro llamado como pastores, ya lo dije, es traer buenas nuevas. Y es lo que a lo largo de los años he tratado de hacer. Pero hoy, una vez más, debemos de sacar fuerza de nuestra debilidad. Así que en las próximas transmisiones voy a seguir, es porque he estado, hay mucho que ordenar para diseñar una estrategia. Por supuesto, es el Señor, creo, quien nos está dando luz, nos está dando entendimiento. Y es porque sombras han cubierto la tierra, oscuridad, pero sobre nosotros será vista su luz. Esas son buenas nuevas. Y voy a leer el libro de Isaías en el capítulo 60. Isaías en el capítulo 60 dice, y esto es lo que el Señor quiere. Levántate, versículo 1, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y el versículo 3, es tremendo, dice este versículo. Y andarán las naciones a tu luz, hermanos. No tenemos por qué estar en oscuridad. La tierra está en oscuridad, va a estar en oscuridad. Hay una sombra de muerte, de caos, que está sacudiendo, moviendo todo lo movible para que quede solo lo inconmovible. Pero nosotros no estamos en oscuridad, estamos en su luz. Así que dice que las naciones andarán a tu luz y los reyes al resplendor de tu nacimiento. Va a llegar un momento donde las cosas van a ser más críticas, ya sea en esta pandemia o en otras situaciones que van a suceder, porque déjenme decirle, yo personalmente creo que el principio de dolores es esto. Entonces, Dios te hace un llamado ahora.
Ezequiel capítulo 22 y versículo 30. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Dios está llamando, está buscando. No sé cuántos van a decir amén. Y esto no estoy hablando de un amén superficial. Yo no estoy hablando de un amén superficial. Yo no estoy hablando de un amén emocional. Estoy hablando de aquellos que verdaderamente, hombres y mujeres, jóvenes, mayores, niños, se pongan en la brecha. Ahora que Dios está buscando hombres que se pongan en la brecha y hagan vallado. Acciones para los que se van a poner en la brecha. Como dije, vamos a, con ello el Señor, explicar estas cosas más en detalle, a formular una estrategia. Pero algunas acciones sobre las cuales tiene que ir basada nuestra estrategia. Uno, sujetarse a las disposiciones de nuestras autoridades. Es decir, en este momento es cuarentena general, por lo menos en nuestra nación. La gente que no se sujete a esto o que no se sujeta a esto, corre el riesgo de que la autoridad lo tome y lo ponga en un centro de contención. Entonces ya lo dijeron claramente, que es mejor pasar la cuarentena en su casa o la cuarentena en un centro de contención, donde no va a tener las comodidades de su casa. Por supuesto que hay personas que tienen que salir, aquellos que tienen que trabajar porque están dentro de los rubros que el país necesita que se mantengan en actividad para que la cadena de suministros de medicina, de alimentos y todo eso pueda continuar, tienen que salir. Y antes de salir, ore. Ya no es tiempo para que usted salga así como en tiempos normales estamos en una guerra. ¿Qué otra cosa? También le sugerimos, aproveche. Estas son de las acciones que vamos a sugerir y vamos a poner. Algunas son sugerencias, pero otras sí, con aquellos que sean guerreros sí va a ser un compromiso. Aproveche el tiempo en casa. Los días son malos. Aproveche el tiempo en casa. Haga buen uso de los recursos disponibles. ¿Qué más? Aproveche el tiempo en familia y con familia. Mire, para el mundo es estresante, pero para los hijos de Dios no debe ser estresante estar juntos. Debe ser un privilegio y una bendición estar juntos como familia y disfrutar a nuestra familia. Mantenga la calma, mantenga la unidad con el cuerpo de Cristo. Ore en familia, preferiblemente. Y óigame, porque ya no estoy hablando de esas oraciones de 5 minutos. Mi recomendación, y va a ser un compromiso para los que se alisten en el ejército del Señor, ¿verdad? Por lo menos aparte 1 hora para orar. ¿Dónde? En su lugar secreto. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público, porque te va a guardar. ¿Qué más? Ayunar si es posible.
si es posible, una vez por semana. Lea su Biblia constantemente. Y como con un espíritu de humildad, medite en ella con reverencia. Pídale a Dios que le hable, que le abra los ojos del entendimiento mientras lee su palabra. Parte de la estrategia que vamos a diseñar y a transmitir, a enseñar cómo hacerlo para aquellos que se decidan a ser parte del ejército de intercesores. Esto lo queremos hacer con intercesores aquí a nivel local, nuestra iglesia comenzando, pero también para los hermanos que me escuchan y me ven en los Estados Unidos, los hermanos que me están viendo en Sudamérica, hay hermanos que me están viendo en Centroamérica y hay hermanos que me están viendo también en Europa. Comuníquense con nosotros. Vamos a darles lineamientos. Cómo pelear. Usted allí donde está puede hacer un vallado, se lo aseguro. Yo sé que hay hermanos que viven en lugares donde no hay las condiciones, probablemente no hay una iglesia cerca, pero tiempos extraordinarios requieren de medidas extraordinarias y de acciones extraordinarias. Pero para eso se necesitan soldados, guerreros, intercesores extraordinarios. Así que, mientras tanto les pido, escuchen esto, vamos a orar por los médicos, por las enfermeras, ya lo dije, son los que están en la primera línea. En este momento son los que están enfrentando de cara. Y hay muchas situaciones, hermanos. Me mandaron una noticia de una enfermera que se contagió con el virus, dio positivo, y tanto era su nivel de estrés que decidió quitarse la vida para no contagiar a otros. Oremos, esa gente está sometida a duras pruebas en estos momentos. También oremos por los policías, el ejército. También ellos están cumpliendo una función y ellos están en esa línea también, por supuesto, tal vez no tan frontal como los médicos y las enfermeras, pero también están, hay personal que tiene bajo su responsabilidad dar soporte en esta emergencia. Oremos por ellos, oremos por los presidentes, por los gobernantes, por los gabinetes de gobierno, oremos por las personas que están con enfermedades crónicas porque son vulnerables, personas de la tercera edad. Oremos por ellos, oremos por la iglesia local y por la iglesia en general para que entienda, para que se humille, para que se vuelva a Dios y que tenga un despertar, que tenga unidad y que pida un nuevo avivamiento. La iglesia lo necesita. Oremos por las personas que están en pánico, que han caído en depresión y que están sin fe, están sin esperanza en este momento, para que Dios tenga misericordia y que ellos puedan recibir salvación de alguna manera, que ellos puedan tener convicción de pecado, de justicia y de juicio, arrepentimiento y una conversión genuina. Oremos por los insumos médicos necesarios para que sean atendidos los enfermos. Ya se vio, hay insuficiencia. Los países que tienen recursos han colapsado.
los países que no los tienen, solo la gracia y la misericordia de Dios. Y ustedes y yo que podemos orar por ellos. Entonces oremos para que esos insumos médicos que son necesarios para los enfermos, pero que también hay insumos de protección para los médicos y las enfermeras, porque también se ha escaseado en algunos lugares. Oremos para que no falle el abastecimiento en las familias, sobre todo en las familias de escasos recursos. Oremos por la economía, oremos por las empresas y las personas que van a quedar sin empleo desde ya o después de esta crisis. Oremos por los que deseen, aquellos que Dios va a levantar y que va a llamar y van a ser despertados a ser parte del ejército de intercesores. No digo de nuestro ejército, no, Dios lo está haciendo y lo va a hacer en todas partes del mundo, ¿verdad? Para que estos se comuniquen con sus pastores, con sus líderes y que podamos hacer un calendario de oración y que ellos también puedan entender las estrategias de intercesión. Hermanos, podemos seguir siendo indiferentes, podemos seguir quejándonos de que estamos deprimidos, encerrados en nuestras casas. Pero si nosotros decidimos, podemos sacar fuerzas de debilidades. Ya lo dijeron nuestras autoridades. Aquí en nuestro país, ahorita, ya hay gente desesperada y escasez de cosas. Pero se dijo en una cadena nacional, espere dentro de 3 semanas. La crisis que vamos a tener en ese momento, comparada con lo que ahora vivimos, usted va a sentiría que estamos viviendo un paraíso ahora. Por eso dije, lo que les espera, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Nueva York, ya dijeron, hay una crisis terrible en este momento, pero dijeron, el pico de la pandemia se espera hasta dentro de 2 o 3 semanas. Mientras tanto, sigue aumentando la cantidad de personas contagiadas y sigue aumentando la cantidad de muertos. Se ha demostrado que las cifras se van duplicando cada 2 o cada 3 días. Así que, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Voy a finalizar con el Salmo 144 y versículo 1 y Proverbio 24:6. Salmo 144:1 dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Gloria a Dios. Ese es el Salmo 144:1. Y el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 6 dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Es con ingenio. Así que vamos a finalizar y vamos a orar. En los próximos días estamos en una emergencia. Nosotros como iglesia hemos estado trabajando fuertemente. Hemos puesto a disposición una radio en línea donde se transmite de manera continua palabra de Dios y música que edifique. ¿Por qué? Porque queremos transmitir fe, esperanza, fortaleza. Ya hemos activado algunos de los ministerios. La Academia de Idiomas ya ayer se reactivó usando medios disponibles, y agradezco a Dios porque tenemos hermanos en Cristo que han puesto su tiempo y su conocimiento a disposición. Esos son parte ya de los guerreros que Dios ha llamado. Cada uno tiene una función. Lo vamos a ir explicando. Vamos a reactivar con la ayuda del Señor
ya estamos, digamos, en la vía de comunicación, estamos enlazados con los hermanos de la iglesia del pastor Nelson Robles y con las personas que están en Houston y que están siendo enseñadas a través de la hermana Susana, a través de Susi de Aguilar, como maestra del IBTS, que es el Instituto Bíblico Sion. Ya tenemos la vía de comunicación abiertas y estamos ya tenemos un calendario de predicaciones. Todos los días a las 7 de la noche se va a estar transmitiendo la palabra de Dios, y el domingo a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Hermano, no es tiempo para otras cosas. Yo personalmente, yo lo había enseñado, pero ahora creo que para mí es esa palabra. ¿Quién sabe si para este momento, para este tiempo ha llegado al reino? ¿Por qué? Porque yo he enseñado. Salmo 51, versículo 7, si no me equivoco. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en tu secreto me has hecho comprender sabiduría. Estamos aprovechando el tiempo al máximo. Han habido jornadas largas aquí en mi casa. Largas. Pero Dios nos ha dado la gracia y nos ha dado a las personas clave que nos están apoyando. Ahora viene la otra fase. Ahorita ya hemos visto los canales y los medios necesarios para que continuemos con los ministerios de la iglesia, nuestras iglesias, y para que palabra de Dios no falte, para que estemos comunicados, para que reciban continuamente música y palabra, pero ahora también queremos extendernos y enfocarnos también a los ministerios fuera, porque Dios nos ha hecho un llamado, y en esta otra semana estamos ya con el propósito de poder iniciar nuestra comunicación con los pastores, es decir, ministerios que no pertenecen, digamos, a nuestra, no quiero decir a nuestra organización, pero sino que son ministerios amigos que llegan a las conferencias de pastores que damos cada semana. Queremos ver en qué les vamos a apoyar. Y con ellos también queremos formular una estrategia, decirles, esto es lo que Dios quiere, para que si ellos atienden el llamado con su gente, gloria a Dios, vamos a hacer un ejército. ¿Quién es esta que sube del desierto? Imponente como ejércitos en orden. Esa es la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Así que les animo a mantenerse en la comunión con Dios. Les animo a mantenerse en la fe, en la convicción, en la esperanza del Hijo de Dios. Les animo a mantenerse en comunión con el Señor y atentos también a lo que el Señor quiere hacer, lo que nos está diciendo. Así que vamos a orar. Hay peticiones, con gusto. De hecho, esa va a ser parte de la estrategia, las peticiones personales. La mayoría de personas que nos están viendo en este momento están dentro de un chat, pero las vías de comunicación están abiertas para otras personas fuera, incluso de nuestro país, a través de Facebook, a través de YouTube. También estamos transmitiendo, el canal de YouTube se está transmitiendo las prédicas cada noche, así que está el correo allí, si ustedes quieren, está el número de teléfono y ese número de WhatsApp también, así que pueden comunicarse con nosotros si quieren poner una petición. Con gusto estamos para orar. Vamos a finalizar y para ello vamos a orar.
ahí donde usted está. Si hay alguna persona que me ha escuchado y que todavía no conoce al Señor Jesucristo, este es el momento. Este es el momento que usted se entregue al Señor, que usted se rinda a Él. Si hay alguna persona que se ha alejado de los caminos del Señor, este es el momento para que usted se vuelva a Él. Mañana no sabemos. Solo lo que le puedo decir es que cada uno de nosotros debe de estar consciente y convencido de decir, yo sé en quién he creído. Así que mi llamado para usted, vamos a orar, queremos orar por usted y también por nuestros hermanos en Cristo. Así es que también nos están preguntando por los lineamientos de la intercesión. Correcto, vamos a estar dando indicaciones. Solo he dado algunas ideas de cómo orar. Comencemos por ahí, ¿verdad? Después yo voy a dar, con la ayuda del Señor, a formular la estrategia, decir, vaya, así vamos a, así como ejércitos en orden, ¿verdad? Así que ténganme paciencia. Yo mismo todavía estoy aprendiendo. Dije, no soy un militar, pero Dios me ha abierto el entendimiento y con la ayuda del Señor sé que va a ser una bendición. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Oro por las personas que están viéndome. Personas que no te conocen y que ahora están recibiéndote en su corazón. Amigo, si usted recibe a Cristo en este momento, hágalo con todo su corazón. La Biblia dice que si con nuestra boca confesamos y creemos en nuestro corazón que Jesucristo, que Dios levantó a Jesucristo, seremos salvos. Así que repita, Señor Jesús, perdóname. He vivido para mis placeres, pero hoy te recibo, te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname, límpiame, lávame, sálvame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Las personas que están fuera del camino y que quieren volverse al Señor, estos días he orado por personas que se han comunicado conmigo y se han reconciliado con Él, y sé que este es tiempo para eso, sé que este es el momento. Repita también conmigo, Padre, yo regreso a ti, reconociendo mi pecado, reconociendo mi rebelión. Perdóname por haberte dado la espalda. Perdóname por vivir en desobediencia. Pero hoy te pido que me perdones, que me recibas como tu hijo y que me des la gracia para caminar en obediencia, en rectitud y cumplir todo tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero orar por cada uno de ustedes. Señor, oro por tus hijos que están viéndonos y escuchándonos. Oro por cada uno de ellos, Señor, que sean guardados de esta prueba y que tú puedas mostrarles tus propósitos. Oro por las personas que están ya en la primera línea de batalla. Oro por los médicos, las enfermeras. Oro por las personas que están en farmacias, que están atendiendo cuarentenas, Señor, los que atienden allí, Señor.
Oro por ellos, Señor. Oro por las personas que están enfermas y te pido también que le des la gracia, que tengas misericordia. Oro también por las autoridades, Señor. Cuerpos de seguridad, policía, ejército, cuerpos de socorro. Las personas que tú has elegido para que trabajen, para que las provisiones, los insumos no falten, Señor, tanto en los hospitales como en los hogares, como en los diferentes ministerios o instituciones, ya sean públicos, privados, ya sean espirituales. Señor, oro en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, que por favor tengas misericordia de nuestros hermanos que están fuera del país, nuestros hermanos que están en España, hermanos que están en Italia, Señor. Padre, por favor guárdales, por favor ayúdales. Los hermanos que están en los Estados Unidos, Señor. Los hermanos que están en Houston, los hermanos que están en Nueva York, los hermanos que están en Carolina del Norte, en Los Ángeles, en Florida, hermanos que están en Pensilvania y en cada uno de los estados. Te pido por favor, Señor, que tu mano poderosa sea una cobertura para ellos. En el nombre de Jesús, oro por nuestro continente, Señor. Continente americano, los hermanos del área de Centroamérica, hermanos de este país, te pido misericordia, gracia, paz, protección y provisión. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga.